bendiga, Señor, la enseñanza, bendiga a mis hermanos en la música, bendiga a mis hermanos en general, a quienes sirven, y a mis amigos también, a quienes están acá, Señor, acompañándonos para escuchar su palabra. Que podamos todos juntos recibir de sus beneficios, Señor, sea para salvación, sea para edificación de nuestras vidas, Señor. Que su Espíritu Santo pueda ayudarnos, Padre amado, a poder, Dios Santo, sacar provecho de este precioso momento, Padre espiritual de nuestra vida. Gracias por esta congregación, por esta iglesia, Señor. Ayúdanos a siempre a andar en tu voluntad y a poder santificar cada día más nuestras vidas, Señor. Queremos tributarte honor y gloria en todas las cosas, en nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento e invito también a los niños a pasar directamente a sus clases. ¿Ya? Los más pequeños con la hermana Berito y los más grandes con mi esposa. Que tengan una gran clase. Amén. Que aprendan algo del Señor. Ya, y nosotros los más grandes vamos a quedarnos en la clase, ¿cierto? Aprendiendo acerca de, o continuando también dicho con el tema de la iglesia como comunidad. La iglesia como comunidad. Y para eso quiero que me acompañen al libro de Hechos. Yo sé que están estudiando el libro de Hechos. Yo no sé si pastor han pasado por este pasaje. Recién me vengo a dar cuenta que podríamos tal vez tomarnos en esto, pero bueno, siempre hay provecho en todo esto, ¿no? ¿No han hecho capítulo 2, pastor? ¿En este capítulo 2 todavía no van? ¿O sí? Ahí va. Me voy a permitir ya que la pertinente este pasaje en virtud del tema de hoy. Amén. Ya, o como dijo Pedro, ¿cierto? A mí no me molesto repetir las mismas cosas. ¿Ya? Así que la repetición de la palabra es bien aprovechada por nosotros. Esto es capítulo 2. Y hoy vamos a continuar con el tema de la iglesia como comunidad. Amén. Dijimos que hoy día hay a veces un mal entendimiento de lo que es la comunidad, porque tenemos otro concepto de comunidad. Hoy día la gente en general está asociada a comunidades, pero siguen siendo individualistas. Amén. Y eso es una tragedia. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos, sobre todo, a veces no entendemos cabalmente lo que implica ser comunidad. Hay quienes han ido a dos extremos. Uno, como bien lo dije, ¿cierto? Entienden que y se satisfacen solamente con ser parte de una comunidad, sin ser parte de lleno de esa comunidad. Por ejemplo, yo todavía no conozco personalmente a alguno, pero yo infiero por lo que he leído que hay muchos que se han conformado al hecho, por ejemplo, de pertenecer a una iglesia en internet. Ya por ahí escuché que había una iglesia en internet y que los miembros son miembros por internet. Ya, y uno dice, súper tecnologizado y todo. No, pero eso no es lo que el Señor nos mandó, o no es la idea que el Señor tenía cuando habló de la iglesia. Amén. Cuando el Señor dijo, si alguno peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, ¿cierto? Si no te oyere, ¿qué dice? Busca 2 testigos, ¿cierto? 3, ya, y si no los oyere, dilo a la iglesia. Entonces, lo que muestra el Señor ahí es una interrelación de personas. De hecho, estando tú y él solo, implica un cara a cara, ¿cierto? Entonces hay interacción de personas, no una interacción virtual. Entonces algunos se han conformado solamente con ser parte de un canal de YouTube y nada más. No van a la iglesia, no asisten porque piensan que pueden prescindir de eso. No es así. Es una idea muy pobre y casi nula de comunidad. Y está también otro extremo, que en este ímpetu de emular tal vez una comunidad cristiana antigua se van y yo he conocido, por ejemplo, un caso de una iglesia que compró una parcela y se fueron varios de la iglesia a vivir ahí y formaron una comunidad. Y uno dice, ¡ay, súper! Un poquito aislado del mundo. No es tan súper, porque de pronto el pastor que vivía ahí se torna el líder de la comunidad y prácticamente se convierte casi en una secta. ¿Ya? Eso es otro extremo. Entonces, ¿cómo entender la comunidad desde el punto de vista bíblico?
Y la respuesta es esa, entenderla desde el punto de vista bíblico. Siempre la Biblia, hermanos míos, nos va a dar el equilibrio. Por eso que siempre es necesario atender a la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy de péndulo, ¿cierto? De extremo en extremo. Entonces necesitamos nosotros ser equilibrados en nuestra forma de entender las cosas. Y el equilibrio para un cristiano siempre está en la palabra del Señor. Por ejemplo, en la crianza de los niños siempre tenemos ejemplos, ¿cierto? No queremos causarle tanto daño, entonces nos convertimos en consentidores, ¿ya? Entonces de pronto aprendemos que no es tan bueno y muchas veces nos vamos al otro extremo, ¿cierto? Y le pegamos por cada palabra que dice el niño. Y entonces, ¿dónde está el equilibrio? En la palabra del Señor, en la instrucción que tiene la palabra del Señor con respecto a la crianza de los niños. Todo el equilibrio en todas las áreas de la vida está en la palabra, ¿ok? Ya, Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 29 hasta el 47. Para que entendamos un poquito el contexto, esta es el primer comentario que hace Lucas, el escritor, acerca de la iglesia como comunidad. Amén. Es el primer comentario que tenemos de la iglesia como comunidad. Antes tenemos el comentario de que, por ejemplo, estaban en el aposento alto, tenemos el comentario de que estaban ahí reunidos orando, ¿cierto?, en ese lugar. Sin embargo, como iglesia, o sea, incluidos más que los 12 apóstoles y el grupo que seguía a Jesús, ya aquí comienza a haber un grupo que no necesariamente fueron alcanzados por el ministerio de Jesús mismo en persona, sino que a través de la predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Amén. Dice el apóstol Pedro, sería bueno y recomiendo también leer todo este capítulo en su casa, porque es un tremendo sermón que ahí se da el apóstol Pedro, ¿cierto?, acerca de Jesucristo como el Mesías. Amén. El Mesías prometido. Y predica el Evangelio el apóstol Pedro, amén, en el día de Pentecostés. Para que nos hagamos una idea, ¿cierto? El día de Pentecostés había mucha gente en una fiesta religiosa de los judíos. Por lo tanto, había una gran cantidad de gente ahí expectante al discurso de Pedro. Luego del discurso, verso 29, varones hermanos, la conclusión ya del sermón, ¿cierto? Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, ojo que ese es todo enfoque y es el foco de toda predicación evangélica, amén, Jesús. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, el enfoque de toda predicación, amén, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Digo todo este preámbulo del texto para que entendamos que la comunidad que logró, ¿cierto?, consolidarse en Jerusalén, en la iglesia en Jerusalén, estuvo o tuvo su plataforma de despegue en la predicación de Cristo, o la predicación del Evangelio, teniendo a Cristo como el centro de su vida. Amén. Es decir, no es una comunidad que se juntó alrededor de intereses en común.
Bueno, tenían interés en común, obviamente. ¿Ven? Pero lo que quiero enfatizar es que fue Cristo mismo, como es la teología que muestra el Nuevo Testamento, Cristo mismo el que va conformando a su comunidad llamada iglesia, amén, a través de la predicación de su evangelio y a través del poder del Espíritu Santo enviado por el Padre, amén, y todo esto se va confabulando para ir conformando esta comunidad de creyentes. Al oír esto, la gente que estaba ahí, ¿qué dice? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Tocante a su situación espiritual, ¿amén? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo... Por eso, cuando predicamos tenemos que pensar en esto, ¿cierto? Nosotros, al predicar el Evangelio, estamos testificando y exhortando a la gente, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Amén. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Entonces, como dije, esta es la primera mención o el relato que nos da Lucas, ¿cierto?, acerca de la conformación de la congregación en Jerusalén, a saber, la primera iglesia local visible, amén, de Cristo. Tenemos que tomar aquí algunos puntos importantes antes de continuar con nuestro estudio. En la iglesia de Jerusalén, la iglesia local de Jerusalén, no necesariamente tenemos cuajado, consolidado enteramente el modelo de una iglesia local neotestamentaria. Tenemos que entender que es una iglesia que pertenece, como dicen los teólogos, a un periodo de transición. ¿Amén? ¿Qué significa eso? Que los apóstoles, y de hecho todos los que están convertidos aquí, están saliendo de la idea judía de entender la comunidad, de la idea judía de entender la vida con Dios, de la idea judía de entender al pueblo de Dios, para ir perfilándose hacia la idea más neotestamentaria, la que conocemos nosotros ya, como ya, digamos, la modelan, por ejemplo, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de todas las iglesias, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos sucesos que pasaron en la iglesia de Jerusalén que no se repitieron después de las iglesias. Amén. Por lo tanto, no podemos decir, mira, así debe ser, esto debemos hacer. Sin embargo, los principios que están aquí contenidos en la conformación de la primera iglesia local en Jerusalén son los principios que siguen manteniéndose en las distintas iglesias. Amén. Lo clarifico mejor. En el relato que nos da Lucas aquí, nos dice, por ejemplo, que en un momento ellos vendieron todas sus propiedades y todos los bienes que juntaron lo pusieron en los pies del apóstol, ¿cierto?
y repartieron a todos los que habían necesitados y todo eso. Amén. Entonces, hay iglesias o hay cristianos que han tomado esto como algo repetible. Decir, bueno, nosotros hoy día debiéramos vender todas nuestras propiedades, todas nuestras cosas y traerlo aquí y repartirlo con quienes tienen necesidad. En realidad no es tanto repetir el modelo de lo que se hizo, porque eso se hizo en un punto particular de la historia de la iglesia, bajo circunstancias particulares, motivados por una necesidad particular. Amén. Sin embargo, los principios que hay detrás de lo que hicieron estos hermanos sí continúan. Amén. Por ejemplo, el amor al prójimo, el apercibimiento permanente de las necesidades de los hermanos. Amén. El siempre andar atento a qué necesitan los hermanos, el siempre andar dispuesto a ser generoso, el siempre andar dispuesto a no entender lo mío como mío, sino como algo que Dios me dio para compartir. ¿Me entienden? Los principios que hay ahí son los que continuaron moldeando la vida de las iglesias locales que luego se formaron. Amén. Vamos a ver este relato, ¿cierto? Varias cosas que son de importancia. La primera que quiero destacar en este texto, y vamos a estar esencialmente desde el texto 41 en adelante hasta el final del capítulo, hay una idea que se repite. Siempre es necesario cuando estudiamos la Biblia ver las ideas que se repiten, las palabras incluso que se repiten, amén. Y es la idea de la comunión, amén. Palabra griega que muchos conocen como koinonía, amén. Y es una palabra que se traduce como comunión. Tiene un sentido muy profundo cuando hablamos de la iglesia local. Amén. No significa, la idea de comunión no significa esencialmente estar juntos, ya como vamos a juntarnos a los domingos, ¿cierto?, para vernos y cantar y escuchar la Biblia, sino que la palabra comunión bíblicamente tiene un significado más profundo, tiene que ver con una comunión de espíritu, una comunión del alma, una comunión del corazón. O sea, nosotros no somos un club social que nos juntamos de vez en cuando para disfrutar de nuestros intereses, digamos, en común. No, somos personas conectadas, como dijimos la semana pasada, en un sistema llamado cuerpo de Cristo. Amén. Y vuelvo a recalcar algo que dije la semana pasada. La Biblia no dice que la iglesia es como un cuerpo. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo. Amén. Es un cuerpo. Y como cuerpo tiene vida orgánica. Y como cuerpo es un sistema integral. Amén. De ahí a que el apóstol diga, yo no puedo decir a tal fulano, ¿cierto?, a tal miembro, yo no te necesito. O a los miembros más indecorosos, ¿cierto?, digamos, no tomarlos en cuenta, no, sino que hay una preocupación mutua, una participación, ¿cierto?, en nuestras vidas. Por eso, hermanos míos, hoy en día es tan difícil realmente consolidar en las iglesias un modelo correcto de comunidad cristiana. Porque por una parte estamos tan influenciados por el individualismo moderno, ¿amén?, que se conforma, como dije al principio, con ser parte de una comunidad virtual y nada más, ¿amén? Y eso es una falacia muchas veces, ¿cierto? Nos falta el individuo que por ahí está convencido que tiene 5.000 amigos y los tiene en Facebook. Realmente no tiene ninguna conexión personal, ni ninguna, digamos, ninguna relación en realidad, ¿ya? Ninguna responsabilidad mutua que compartir con esos individuos. Amén. Entonces nosotros necesitamos volver a la Biblia y entender qué realmente significa ser parte de una iglesia local. Amén. Y una de las palabras que es importante para entender correctamente eso es la palabra koinonía, comunión. Significa compartir algo y también compartir en algo. Amén. Compartir algo en el sentido que nosotros estamos compartiendo, por ejemplo, un culto, estamos compartiendo cuando ofrendamos a alguien, ¿cierto?, nuestros bienes, estamos compartiendo
nuestros dones, cuando enseñamos, cuando tenemos misericordia, cuando ejercemos nuestros dones, estamos compartiendo algo. Pero también estamos compartiendo en algo. De ahí las palabras de Pablo que leímos la semana pasada. Acompáñenme ahí a 1 Corintios 12. Versículos 24 y 25, por favor, alguien lo lea. (12, 24 y 25). Amén, amén. Por los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿De ahí al 25? Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. Una preocupación mutua. Una preocupación mutua. Amén. Y vale la pena con este pasaje hacernos la pregunta personal, ¿cierto? ¿Estamos preocupándonos por el otro? Porque siempre bueno, como dije, el individualismo nos lleva a pensar y siempre a dolernos porque no se preocupan de nosotros, ¿cierto? Esa es la perspectiva muchas veces nuestra. Si en realidad nos falta preocupación en la iglesia, ¿sabe por qué? Porque yo he visto que nadie se preocupa de mí, ¿cierto? Y pensamos que estamos atinando al problema correcto, pero no, realmente, justamente estamos dando evidencia de nuestro mal entendimiento en comunidad con esas palabras, y al volver a la Biblia me dice el Señor que yo soy el responsable, hermano mío, número uno. Amén. Por ejemplo, palabras como negarse a sí mismo, renunciar a todo lo que poseo, llevar mi cruz cada día, tienen que ver con hechos o tienen que ver con una filosofía de vida de una postergación permanente personal. Amén. Y por otro lado, cuando me acuerdo de que el mandamiento más importante es amar a Dios con toda mi fuerza y con todo mi ser, y el segundo mandamiento, ojo que cuando Cristo habla del primero y segundo, lo habla en un escalafón, en un ranking de importancia. No es al azar decir el primero y el segundo. El primer más importante dice amar a Dios, sobre todo, y el segundo es amar a mi prójimo como a mí mismo. Amén. Me pregunto por qué Dios nunca en su palabra puso un mandamiento para amarme a mí mismo. Amén. Él lo da por hecho, de que sí, realmente me amo a mí mismo de una u otra forma. Amén. A lo que voy yo es que los requerimientos más importantes que Dios tiene para nuestras vidas como cristianos tienen que ver con una negación de mí, con erradicar, sacar de mi vida el pensamiento individualista. Amén. Y justamente eso es el gran problema nuestro y el gran desafío nuestro. Hermanos, revise las bienaventuranzas y va a ver que todas tienen que ver con ese mismo hecho. Amén. Un discípulo de Cristo vive enfocado y debiéramos vivir enfocados en el otro. Creo que este es uno de los desafíos más importantes de nosotros en la iglesia contemporánea. Amén. ¿Por qué? Porque simplemente por el hecho de que todo el mundo funciona al revés de esto. Amén, al revés de esto. ¿Por qué eres parte tú de una caja de compensación? Por los beneficios que te presta. ¿Por qué eres parte del club Claro? Porque tiene beneficios. ¿Por qué eres parte de, no sé, por qué te inscribiste al club del Cinemar? Es que nos dan beneficios. Y todos estamos involucrados en las comunidades sociales porque obtenemos beneficios de ellas. Amén. Pero hermano mío, la iglesia no es así. No debemos pensar de la iglesia así. ¿Por qué estás en la iglesia? Es que recibo tantos beneficios. Una vez un compañero de trabajo me dijo, yo creo que la gente se hace evangélica porque generalmente ahí siempre los ayudan. Y sí, es cierto, realmente debiéramos ayudarnos unos a otros, ¿cierto? En nuestras necesidades. Eso es un pensamiento bíblico, amén. Sin embargo, yo no debo ser parte de por los beneficios que me presenta, sino que porque yo
como dijimos al principio en el relato, soy parte de esta comunidad porque escuché el Evangelio de Cristo, porque Cristo me alcanzó con su Evangelio, porque Cristo me dio su Espíritu Santo, y como dice 1 Corintios 12:13, fui bautizado por el Espíritu Santo, es decir, agregado, sumergido en el cuerpo de Cristo. Y me incorporó en este cuerpo universal de creyentes, amén, que dice la Biblia que son parte de un solo cuerpo, es decir, yo estoy ya metido en la orgánica de Cristo, ya estoy metido en el sistema. ¿Y cómo funciona este sistema? Las iglesias locales, amén. Esa es la manifestación visible del cuerpo invisible de Cristo. Entonces, por eso es tan importante pertenecer a una iglesia local, amén. Y en este cuerpo organizado, ordenado, amén, yo sirvo a otros, amén. No hay mayor amor que este, dijo Cristo, que aquel que da su vida por sus amigos, amén. Hermano, no hay mayor amor que podamos presentar a nuestros hermanos que dar nuestra vida por ellos. Y creo que este es un pensamiento muy profundo acerca de la comunidad. Amén. Muy profundo acerca de la comunidad. Me gustan las palabras que ocupa aquí Pablo en Corintios cuando dice, versículo 18 del capítulo 12, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Versículo 24, Dios ordenó el cuerpo. ¿Ve? Es Dios haciendo las cosas. Amén. Dando más abundante honor que le faltaba. ¿Para qué? ¿Por qué es beneficioso para nosotros que sea Dios quien ordena el cuerpo? Amén. Porque si Dios ordena, dice la Biblia, versículo 25, no hay desaveniencia en el cuerpo. Amén. Sino que el Señor lo ordena de tal manera que nos preocupemos los unos por los otros. Amén. Estoy preocupándome por mi hermano. Estamos preocupándonos. Amén. Vamos a Hechos capítulo 2. Coinonía, comunión es la palabra que más se repite, o por lo menos la idea. Mire, versículo 41, perdón. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. ¿Ya? Nos siguieron como simpatizantes de esta idea. Se añadieron. Amén. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. En la comunión unos con otros. Amén. En el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La idea o la expresión gramatical acá implica que perseveraban juntos. Amén. Perseveraban juntos. Hermanos míos, y no obstante es necesario atender esto, ¿cierto? Que, hermano, son las cosas que Dios ha puesto. No hemos hablado mucho aquí en la iglesia, pero algún día esperamos, y tal vez en esta serie lo hagamos, ¿cierto?, de los medios de gracia. Los medios de gracia son los medios que Dios ha proporcionado a nuestras vidas, donde Él de alguna manera imparte gracia a nuestras vidas. O sea, Él da gracia en cualquier momento, amén. Pero hay gracia especial, por decirlo así, en algunos medios que Él proporciona a nosotros. Amén. Por ejemplo, un medio de gracia que pudiéramos nosotros mencionar es la adoración. La adoración. Cuando adoramos a Dios, Dios de alguna manera ocupa ese momento, por decirlo así, o esa acción para impartir gracia en nuestras vidas. Por eso que es tan importante el mandamiento, o porque no es consejo, que da Pablo diciendo, por ejemplo, en el caso de cantar, que alabemos a nuestro Señor con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Por qué? Porque hay gracia ahí. Dios imparte gracia muchas veces cuando nosotros reflexionamos en las palabras que estamos cantando. ¿Me entiendes? Todo eso Dios ocupa estos medios de gracia. La oración es un medio de gracia. Amén. Qué sé yo, el bautismo mismo, Dios imparte gracia a través de eso. La cena, por excelencia, es un medio de gracia de parte del Señor. Amén. Hay muchos medios de los cuales Dios se vale para impartirnos mayor gracia. ¿Ya? Más gracia.
Entonces aquí menciona, por ejemplo, la doctrina de los apóstoles. Estos hermanos se juntaron con un propósito. Amén. Servir al Señor. Y este servicio al Señor implicaba, por ejemplo, juntarse para aprender la doctrina de los apóstoles. Amén. Aprender. Lo que hoy día conocemos como esto, es un culto cristiano, ya reunirse para en torno a la palabra del Señor. Y qué importante esto que dice el versículo 42, porque nos deja ver que de alguna manera es el primer elemento que se menciona cuando se habla de cuando se juntaban los hermanos. ¿Cuál es el elemento más importante? No, bueno, sí, más importante, porque está mencionado ahí de manera, o como algo principal, la perseverancia, la doctrina de los apóstoles. Amén. Por eso, cuando nosotros escuchamos, alguna vez yo escuché a un predicador carismático hablando del culto perfecto, y decía: el culto perfecto son 2 horas de alabanza al Señor y unos 15 minutos de la palabra para que no se aburra la gente. Esa es la concepción de él. ¿Amén? Sin embargo, el primer elemento que menciona Lucas aquí, cuando nos habla de la comunidad cristiana, ¿qué decía? Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Amén? En la doctrina de los apóstoles. Amén. Y debemos perseverar en eso. Por eso es importante aprender de la Biblia. Amén. Aprender de la Biblia. Segundo, se juntaban y tenían comunión unos con otros. Amén. Ellos perseveraban, esa es la idea, en la comunión unos con otros. Amén. Esta comunión explícitamente no nos dice cómo se materializaba, pero hay muchos el pan y qué sé yo, a orar, ¿ya? En ese tiempo, recordemos que los cultos cristianos, las reuniones cristianas se hacían en las casas generalmente. ¿Por qué se hacían en las casas? Bueno, al principio se juntaban en el templo, ya cuando todavía no eran ilegales los cristianos. ¿Amén? Una vez que fueron ya marcados en la ilegalidad, se comenzaron a juntar en las casas. ¿Amén? Y en las casas, las comunidades cristianas de alguna manera tenían que expresar ahí esta vida comunitaria. ¿Amén? Y esta vida comunitaria implicaba recibir a otra familia o a otras familias, motivados obviamente con la hospitalidad y el amor cristiano, pero la idea es que ellos perseveraban en esta comunión unos con otros. Se juntaban en la casa, no sé, de Juan Marcos, luego se juntaban en la casa del hermano Simón, por decir algo, amén. Pero había esta idea de juntarse, de juntarnos, porque tenemos que compartir, porque tenemos que perseverar en la comunión, amén. No somos, hermanos míos, a ver, como seres humanos no estamos hechos para el individualismo. ¿Recuerda lo que dijo el Señor de Adán? No es bueno que el hombre esté solo. Y ahí hay innumerables motivos de por qué no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Pero no es bueno que el hombre esté solo. Somos hechos para participar de una comunidad. Recuerden, Malaquías dice que el Señor hizo a los hombres con la idea de tener una descendencia para sí. Amén. O sea, siempre la idea de Dios fue un pueblo. Y este pueblo en comunión respecto al propósito principal, que es la gloria de Dios. Amén. Obviamente por el pecado se perdió todo eso, pero nosotros, el pueblo de Dios, somos de alguna manera el plan de Dios para recuperar todo eso, o la restauración del reino perdido, como algún teólogo por ahí lo dice. Amén. Entonces, tener comunión unos con otros es importantísimo, hermanos míos, y tenemos que nosotros mejorar en eso. ¿Ya? La comunión tenemos que expresarla en distintas formas. La hospitalidad, el interés. Y creo que esto es una de las cosas que más adolecemos el día de hoy. Interesarme por el otro. ¿Amén? Interesarme por el otro. Interesarme por el otro va a generar un enfoque distinto. Por ejemplo, hay personas que nunca se llaman en la semana, hermanos, que si no nos viéramos el domingo, y a veces el domingo no aparece un hermano, y faltaría que, no sé, yo creo que faltaría 4 domingos para recién preocuparnos tal vez del hermano. Y algo debe pasar.
Yo creo que eso son señas de problemas en nuestra forma de entender la comunión cristiana. No significa que usted va a tener, ¿cierto?, una hora del día para llevar a todos los hermanos para cumplir, ¿cierto? No, significa que oremos al Señor para que en nuestro corazón haya interés por el otro. Un interés genuino, no un interés falso. Porque como he dicho más de alguna oportunidad, nosotros podemos falsificar todas las virtudes cristianas, fingirlas, incluso fingir interés por el otro. ¿Me entiendes? Incluso fingir amor, pero el amor sea, dice, sin fingimiento. Amén. Necesitamos interesarnos verdaderamente por el otro. Y eso, hermanos míos, es un desafío a nuestra pecaminosidad. Porque somos egoístas, porque somos individualistas, porque somos orgullosos, ¿cierto? Y muchas cosas. Amén. Pero necesitamos crecer en este. Y eso, obviamente, el interés por el otro nace del amor. Amén. Si yo amo a mi prójimo, si yo amo a mi hermano, obviamente me va a interesar. Me causa curiosidad cosas como esta del Señor. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele. Pero ¿qué hacemos nosotros si tu hermano peca contra ti? Si un hermano peca contra mí. ¿Cuál es la dinámica que seguimos generalmente? Bajamos la rutina, ¿cierto? Bloqueamos el celular, bloqueado. ¿Ya? O el último caso, si no hacemos esas cosas, el último caso, comenzamos la larga espera de esperar que el hermano recapacite. Pero me causa curiosidad cómo el Señor me invita a mí a confrontar el tema. Si tu hermano hace algo contra ti, tú, o yo, ¿cierto?, soy el que debo ir al hermano y reprenderle. Obviamente la reprensión ahí dentro de los parámetros bíblicos. Amén. Estando tú y él solos. O sea, de partida me llama a mí a interesarme tanto por mi hermano que me causa incomodidad el hecho de que entre yo y mi hermano haya un problema. Y hay que resolverlo. ¿Amén? Si tú llevas una ofrenda al altar y te acuerdas ahí que tiene, ¿cierto? Como dice, no recuerdo a veces si tu hermano tiene algo contra ti o algo, no sé si el opuesto. Pero la idea es que deja tu ofrenda ahí y anda y reconcíliate con tu hermano. O sea, ¿qué es lo más importante de la vida cristiana? ¿Mi servicio público o mi relación personal con mi hermano? ¿Amén? Escuchaba la otra vez y me causó también, me interesó, digamos, la perspectiva de este pastor que decía, durante mucho tiempo se ha enfatizado tanto el hecho de recibir a Cristo como tu Salvador personal, que nos acostumbramos al personalismo, que mi Salvador personal, y escuché mucho tiempo esa idea que la salvación es personal, ¿ya? Y eso casi ahora suena como, bueno, mi vida y tu vida es la tuya, o sea, es como, tal vez no quiera significar eso originalmente, pero suena así. Pero hermanos míos, es como la iglesia local. Iglesia bautista independiente, entonces las iglesias son tan independientes que simplemente no tienen nada que ver con otras iglesias. No sé si me entiende a lo que me refiero, a que a veces entendemos tan personal nuestra relación con Dios que no vemos la esfera, ¿cierto?, comunitaria, ¿amén? Colectiva. Claro, tengo una vida personal, cada uno dará a Dios cuenta de sí, amén. Pero estoy y soy parte de un sistema llamado cuerpo de Cristo. Amén. En el cual soy responsable de los demás miembros. Me parece interesante lo que dice Pedro respecto a los dones del Espíritu Santo cuando habla. Él dice que cada uno ministrelo a los otros. Y siempre que habla de dones, Pedro y Juan, y Pablo en este caso,
siempre enfatiza que los dones no son para mí, son para los otros. Amén. O sea, si usted tiene el don de misericordia, no es para tener misericordia de usted, ¿sí? No sería un individuo, ¿cierto?, permanentemente sumergido en la autocompasión. Amén. Y sería un problema, más que un beneficio. No, su misericordia es para otros. Amén. Su servicio es para otros. Su don de enseñanza es para otros. Su don de fe es para otros. Siempre son para otros. Amén. No es para mí. De esa manera ha diseñado Dios el cuerpo. Entonces, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban también en el partimiento del pan. Eso implica la Santa Cena. Amén. La Santa Cena. Perseveraban en esta ordenanza que el Señor dio. Perseveraban en las oraciones. Amén. Perseveraban en las oraciones. Amén. Entonces, todas estas acciones que tenían ellos, toda esta vida que tenían ellos de la doctrina, de la comunión, del partimiento del pan y las oraciones, la idea del texto es que todo esto formaba parte de su idea de comunidad. Amén. Todo esto lo hacían juntos. Todo esto lo hacían en conciencia de que eran un cuerpo. Amén. Y de que se debían unos a otros. Amén. Aquí vemos un impacto social que pocas veces se ve en los avivamientos. Cuando usted estudia la historia de los avivamientos, muchas veces se ve esto. Amén. Dice, sobrevino temor a toda persona. Está hablando de la gente que no es cristiana. Dice que sobrevino temor. Algunos comentaristas, cuando hablan de este texto, dicen que en realidad la gente, la comunidad afuera de la iglesia, entró en una especie de asombro por lo que pasaba ahí. Amén. En el fondo estaban asombrados de la vida de estos cristianos en comunidad. Asombrados, maravillados de todo lo que pasaba ahí. Bueno, particularmente, sobre todo en ese tiempo, ¿cierto? Que los apóstoles estaban ahí haciendo milagros y muchas otras cosas. Amén. Pero dice, y eso es lo que puntualiza ahí, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero la idea, hermanos míos, que quiero recalcar aquí es que hay una comunidad de creyentes juntos en comunión alrededor de la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, de la cena, de las ordenanzas, de la oración, que causa un asombro en la comunidad, ¿cierto?, civil de Jerusalén. Amén. Una repercusión en la comunidad. Amén. Esto, como le dije, la historia de los avivamientos es muy común. Cuando uno, por ejemplo, en el avivamiento en Gales, no recuerdo los años por ahí, pero cuando se comenzó ese avivamiento, simplemente fue un proceso de ir predicando la palabra del Señor. De pronto los inconversos se iban convirtiendo y uno de los sucesos sociales que pasó en esa oportunidad fue que, por ejemplo, los restaurantes, las cantinas tuvieron que cerrar. Y no por un ímpetu moralista, sino que porque realmente los clientes se la habían acabado. ¿Amén? Por ejemplo, los prostíbulos se cerraron en Gales. ¿Me entiendes? Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Hay una repercusión social de algo que Dios está haciendo en una iglesia local. Eso. Y debemos preguntarnos, aquí otra pausa para preguntarnos, hermanos, ¿qué repercusión nosotros pudiéramos tener en nuestra comunidad? Las iglesias locales no son comunidades aisladas de la sociedad. No somos del mundo, pero ¿qué dijo Cristo? Estamos en el mundo. Amén. Y hermanos, debiera interesarnos esto. Debiera interesarnos. Yo no soy de los que piensan que la iglesia o una de las labores o de los propósitos de la iglesia sea la labor social, pero hermanos míos, las iglesias debieran hacer labor social. ¿Por qué? Por mostrar el amor de Cristo, simplemente. Por mostrar que hay un Cristo que ama, que da, ¿me entiende? ¿Cómo modelar la generosidad de Dios? ¿Cómo modelar el amor de Dios, el sacrificio de Dios?
ante una sociedad inconversa? No ir a explicarle la teología a ellos, ¿ya? Ellos no entienden, pero sí ven. ¿Amén? Ellos no entienden, pero sí ven. ¿Qué dijo el ciego que fue sanado por Cristo? No sé si es o no es, pero lo único que sé es que antes lo veía y ahora veo. ¿Amén? Y eso bastó para dar su testimonio de salvación. Hechos, vamos a ir finalizando ya con esto. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Será la tendencia del mundo postmoderno hoy en día? Todos los que creen se suman a un canal YouTube. ¿Amén? Hoy día. No, estaban juntos, físicamente, espiritualmente. Esa es la idea. ¿Amén? Y tenían en común, ¿qué dice? Todas las cosas. Este es el principio. Versículo 45 muestra cómo se modelaba ese principio en ese tiempo. ¿Ya? No es un mandamiento para que hoy día vendamos nuestra... Y tampoco, como dijo, escuché a un pastor una vez decir, tampoco, una vez un pastor hablando de este texto dijo, este fue un gran error que hicieron los cristianos, porque entendieron mal el cristianismo y vendieron todo y después quedaron pobres, por eso Pablo tuvo que recolectar una ofrenda. Hermano, no es así. Ningún acto de desprendimiento personal puede ser un error cuando es motivado por el amor de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Entonces perseveraban, dice que repartían así, y esto era el reflejo de que tenían en común todas las cosas. Amén. Tenían en común todas las cosas. Eso no afecta el tema de la pertenencia, pero sí afecta el tema de la intención de nuestro corazón. O sea, por ejemplo, un ejemplo para los ejemplos siempre nos clarifican. ¿De quién es mi auto? Es mío. Pero yo debo entender que mi auto es para servir al reino de Dios. Amén. Al Señor. ¿Entienden o no? O sea, no afecta el sentido de pertenencia mío. No digo, ya, mi auto es de ustedes, también si hagan lo que quieran con mi auto. No. En el sentido de responsabilidad personal, porque yo soy también responsable por la administración de lo que el Señor me dio. Amén. Pero sí en mi corazón yo no puedo ser en el sentido de individualista, ¿cierto? En el sentido de egoísta, de entender al otro como mío y que no se suba a otro porque es mío, ¿cierto? Y elegir con lupa a los que se suben porque no, ¿por qué? Porque yo también debo entender que los cristianos debiéramos tener en común todas las cosas. Eso implica la idea de que yo debo entender lo mío como parte de la oportunidad para servir a otros. ¿Amén? No sé si me entienden. ¿Amén? Todo lo que Dios me ha dado, por ejemplo, otro ejemplo y con esto ya finito. Cuando dice, los que robaban ya no roben, Efesios capítulo 4. Sino, trabajen con sus propias manos. ¿Para qué? ¿Se acuerdan el motivo por el cual Pablo exhorta a trabajar ahí a los que antes robaban? Para que tengan que compartir con los que tienen necesidad. O sea, no es ni para progresar, ni para cambiar la vida, ni para ya demostrar que ahora soy cierto laborioso, no. Es para que tú tengas la oportunidad para compartir con otros. ¿Me entiendes? Como siempre apunta afuera. Hermano, y termino con esto. Siempre, hermanos míos, hemos repetido esto y creo que debemos asumirlo más profundamente. Siempre vamos a ser más infelices cuando nos concentramos en nosotros mismos y más felices cuando estamos concentrados afuera de nosotros, en el otro. ¿Amén? En el otro. Creo que hay más dicha en enfocar mi vida hacia otros que en enfocar a mí mismo. ¿Amén? Cuando enfoco mi vida a mí mismo, hermano, siempre sufro, siempre. Porque veo todo lo que no hacen por mí, todo lo injusto que son conmigo, todo lo que debieran reconocerme, todo lo que yo pudiera hacer y no hago, todo lo que yo necesito. ¿Me entiendes? Soy infeliz porque sufro. Pero cuando yo
comprendo el amor de Dios, amén, que es una negación personal y me enfoco en mi comunidad, que es la iglesia local, entonces yo comienzo no solamente a olvidarme de mí, sino que, y no tiene que ver con olvidarme de mí, sino que entender que hay prioridades que me van a llevar a una vida más dichosa. Incluso si quiere ver un rédito o una recompensa más material, va a tener una vida dichosa, amén, si usted enfoca su vida en servir a otros, simplemente. Y eso es parte del corazón de una vida comunitaria, amén. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, amén. Dos cosas importantes: alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba? El Señor se encargaba de añadir a la iglesia los que iban siendo salvos, o los que habían de ser salvos, como dice el ¿cierto? Amén. En el fondo, el Señor se ocupaba de su tarea, salvar a los perdidos, cuando la iglesia se ocupaba de su tarea, ¿cierto? Glorificar a Dios en una vida comunitaria, ¿cierto? Que mostrar el amor cristiano. Amén. Oremos al Señor. Querido Dios, queremos ir a su presencia, agradecidos, Señor, de su palabra, y ayúdanos, Señor, porque justamente, Padre, mirando mi vida, Padre, hay tantas cosas que obstaculizan, Señor, la realización de esta preciosa vida que tú nos muestras en tu palabra, Señor. Porque el egoísmo muchas veces, el individualismo excesivo en estos tiempos, sobre todo, el mal entendimiento, Padre, de la vida en comunidad son obstáculos, Señor, que nos impiden disfrutar de una preciosa relación con los hermanos, Señor. Ayúdanos a entender esto, que tu Espíritu Santo nos lleve a esta convicción, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar sin preguntas por esta vez.